Díaz, la historia de la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua de alguna forma la legitima para poder opinar en torno a determinadas iniciativas. Y sin lugar a dudas que esta iniciativa que puso de manifiesto el diputado Eduardo Rubio de Unidad Popular, más la polémica que surgió en la interna del Frente Amplio con el apoyo que a la misma le brindó el diputado por Maldonado Darío Pérez, de alguna manera vuelve a poner arriba de la mesa el tema vivienda. Ahora bien, en una primera lectura de este proyecto de ley, ¿cuán viable lo ven ustedes en base a la experiencia recogida de décadas construyendo efectivamente viviendas? Sí, este año se hace 50 años de la ley y justamente nosotros estamos teniendo un trabajo de reformularla, replantearla y revisar a los 50 años. Nosotros estuvimos reunidos con el diputado Rubio durante el año pasado, cuando estaba en la elaboración, y a fin de año nosotros le fuimos a comunicar que la Asamblea Nacional había resuelto a mandatar a la Dirección Nacional para recrear el Fondo Nacional de Vivienda a los 50 años. Y allí le llevamos una propuesta que luego este 20 de enero se la llevamos al presidente de la República y estuvimos comentando este proyecto de ley. Nosotros creemos que este proyecto de ley es un proyecto muy ambicioso en el cual su articulado exigía mucha participación por parte del Estado, digo, el tema de las infraestructuras, el tema de la importación de materiales, el llamado a licitación, en el que nosotros no podemos engañarnos, es muy complicado toda vez la instrumentación entre políticas de Estado. Lo vemos diariamente con el plan de erradicación de asentamientos, con el PIAI, o sea que hay políticas a veces que se llegan tarde los organismos, o sea que es complejo. Era muy ambicioso. Lo que nosotros creemos importante es que puso arriba de la mesa el tema de vivienda. Un tema muy complejo, pero que sin lugar a duda el tema de fondo es el tema de financiamiento. O sea, hacer un proyecto en el cual no podamos contar con el financiamiento. Y ahora pasó al Senado, y si ustedes toman atención, el proyecto, si bien se votó en general por 50 votos, en 99 presentes, luego cuando se votó en forma individual los artículos, hubo una serie de artículos que no fueron aprobados. O sea que llega al Senado totalmente desarticulado este proyecto de ley. Porque, bueno, allí votaron en forma compleja algunos sectores que durante muchos años no dieron importancia al tema de vivienda y era muy raro ver que ahora rápidamente se alinearon atrás de una política de vivienda muy compleja. Entonces después cuando se tuvo que votar algunos artículos, más que nada todo el tema financiamiento, llega prácticamente sin ningún tipo de financiamiento y nosotros creemos que esa es la debilidad que tiene el proyecto. Pero, digo, el tema está arriba de la mesa y hay que discutirlo. Yo sé que no lo quiero comprometer, pero a la luz de lo que usted está diciendo de esta situación en donde se vieron apoyos no previstos y en donde se pone sobre la mesa lo que ustedes consideran un proyecto de ley que no se financia, ¿considera que de alguna manera se está utilizando el tema de vivienda más con un fin estrictamente político partidario que con el fin específico de lograr una herramienta válida para las soluciones que ustedes reclaman? Y no es de descartar. La agenda ha pasado durante estos últimos años en distintas etapas, ¿no? Primero fue el tema de educación, si se llega al 6% no se llega. Después un tema muy fuerte con el tema de la seguridad. Y hoy hay un tema que está el tema de vivienda. Porque hay una cosa que es lógica y necesaria. Cuando nosotros miramos la vivienda como un derecho y no como una inversión, no tenemos que verla solamente por el tema de tenga vivienda digna, que es lo lógico de la persona, pero sino verlo como una complejidad del hábitat. Y la vivienda digna y decorosa en un hábitat confortable atraviesa todo lo demás, el tema de educación, el tema de salud y el tema de seguridad. Es imposible plantearnos un tema de educación, por más índice del Producto Bruto que le pongamos, si ese niño no está en condiciones de tener un hábitat donde pueda estudiar tranquilo, un lugar. Entonces es complejo. Y el tema de seguridad, podemos gastar mucha plata en seguridad, pero donde haya bolsones de pobreza y gente marginal que lo único que vive es violencia tras violencia, vamos a seguir teniendo problemas de seguridad. ¿Usted considera que el proyecto entonces es un proyecto demagógico que en realidad pone el tema sobre la mesa pero que no da respuesta al problema de la vivienda? No, yo creo, no diría de demagógico, porque yo que sé que el diputado Rubio ha trabajado mucho en esto. El tema es de que el tema hoy no se soluciona si nosotros no discutimos el tema de cómo vamos a hacer para tener recursos. Por eso para nosotros el planteo más importante es que el Fondo Nacional hay que recrearlo y hay que volver a un porcentaje de dinero que sea importante, como fue en sus inicios, que era el 2% de la masa salarial, y transferirlo directamente y no de rentas generales. Eso significa que si se aplicara eso, proyecto, si se aplicara lo que era la ley, hoy tendríamos un presupuesto de 340 millones de dólares por año. Hoy está previsto 200 millones. O sea que acá el tema de recursos es fundamentalmente importante.
1% de los trabajadores, 1% de los empresarios es que se conforma ese 2%. Ese 2% en su inicio era así. Hoy ya no podemos hablar más de impuestos de este tipo, los trabajadores tenemos el IRPF, digo, no. Lo que nosotros hicimos es transportar, tomar en cuenta cuánto es la masa salarial y que no haya una discusión cada 5 años de cuánto le doy o cuánto no doy al Fondo Nacional de Vivienda, porque hay que mirarlo como esa inversión que complementa la salud, la educación y la seguridad. Entonces, allí asignemos un recurso y tenemos una lógica que eso dio muchos resultados. Es esa masa de dinero equivalente ahí. También nosotros le elevamos al presidente de la República una propuesta. En esta que estamos discutiendo, bueno, si ahora se gana menos o se gana más, porque el tema de la rentabilidad está en discusión y hay que empezar a hacer ajustes y aportes. Hubo sectores de la población que durante mucho tiempo, por las políticas de estos gobiernos, han hecho mucho dinero, se ha incrementado su riqueza y su patrimonio. Por lo tanto, nosotros planteamos de que haya que hacer un esfuerzo y lo que proponemos es de que haya un incremento a lo que es de la deducción por patrimonio de las personas físicas, que sea del 0,9% pase al 1,5% y las empresas en vez del 1% paguen el 2,25%. Allí estarían los 340 millones de dólares que son el equivalente a la masa salarial. Ustedes estuvieron reunidos con el presidente de la República. ¿Cuánto avanzaron en estos temas? Para nosotros avanzamos mucho en qué aspecto. Durante todo el año pasado nosotros estuvimos pidiendo reuniones al Ministerio de Economía y Finanzas, porque cuando planteamos el tema nosotros de que había 2 temas importantes el año pasado, que era el subsidio a la permanencia fuera una ley y no una resolución para aquellas familias que no pueden llegar a la cuota, que tengan un subsidio por parte del Estado que les permita no abandonar esa vivienda, y el otro, volver a la tasa de interés que es al 2% de los préstamos que son financiados por el Estado y no al 5,25%. Esas iniciativas tienen que tener iniciativa del Poder Ejecutivo y del Ministerio de Economía y Finanzas. No fue en vano poderlo hacer durante todo el año pasado. El proyecto de subsidio se aprobó a fin de año, el 28 de diciembre. Eso para nosotros es una satisfacción porque fueron 44 años de lucha de la Federación para poder lograr esto, de que el subsidio de la permanencia fuera una ley. Y nos queda la otra parte, que es la parte de discutir el tema del repago al 2%, o sea, el interés a los préstamos. Nosotros creemos importante porque el presidente tomó nota y dijo que bueno, él constituía esa mesa de trabajo en el que estuviera el Ministerio de Vivienda, el Ministerio de Economía y Finanzas y la Federación para ver estos planteos. Se demoró en el tiempo, nosotros tuvimos una comunicación la semana pasada, el día jueves, con el Ministerio de Vivienda y nos quedaron que esta semana nos comunican porque ya el Poder Ejecutivo, el Ministerio de Economía y Finanzas había designado que iban a ser los delegados, iban a participar de esa mesa de renegociaciones, así que pensamos que en la semana luego de turismo comenzaremos a trabajar. Y la idea de ustedes es convencer sobre todo al Ministerio de Economía de llegar a ese fondo que represente 340 millones de dólares al año. Sí, porque nosotros creemos que las políticas, hay distintas políticas y se han avanzado. En el tema cooperativo nosotros tenemos un avance muy importante. Se habían previsto para este quinquenio 10.000 viviendas cooperativas, o sea que era la cifra que más o menos se tuvo en el periodo pasado. Por los trámites y por la cantidad de cooperativas que hay y porque se ha mejorado el funcionamiento del Ministerio, hoy estamos en condiciones de construir en vez de 10.000, 14.000 viviendas cooperativas en el quinquenio. El tema es el financiamiento. Lo que estaba previsto es tener dinero. Por eso estamos en esta discusión presupuestal y hoy tenemos un plenario importante de Montevideo para hacer una serie de movilizaciones, primero en nuestras cooperativas, con asambleas y después ir en incremento, negociando y viendo también con la movilización que podemos hacer. Sin lugar a duda, lo estuvimos reunidos la semana pasada con el secretariado del PCNT y el gran objetivo es hacer un multitudinario acto el 1 de mayo, ahí convocar todas las fuerzas porque allí creo que el tema salud, educación y empleo tiene que estar presente y bueno, y hay que estar en la calle y nosotros ya estamos preparando nuestra participación ese 1 de mayo. El diputado Rubio ayer decía que el proyecto que se convirtió en ley de vivienda de interés social que lanzó el gobierno ya hace unos cuantos años, le significó más de 900 millones de dólares de ganancia a los inversionistas privados. Se enriquecieron porque, bueno, parte del proyecto era construir vivienda en determinadas condiciones y no se le cobraban los impuestos. Y eso fue una inyección muy grande. El gobierno defendió diciendo que, bueno, que se construyeron muchas viviendas, que se reactivó la industria de la construcción, que si no hubiera estado muy deprimida, pero bueno, Rubio dice, sí, bueno, pero los privados ganaron muchísima plata. ¿Ustedes cómo han visto esta ley? Nosotros fuimos críticos del inicio con esto y se lo planteamos al Parlamento de que ese proyecto podía ser muy peligroso y que lo único que iba a hacer era aumentar la plusvalía de las empresas si no se le ponía un tope al valor de la vivienda, si direccionaba.
Acá sabemos cuáles son las reglas del mercado, el tema del libre competencia, eso no fue planteado. Se nos dijo en aquel momento que después iba a venir una ley paralela y aparte, pero acá había que incentivar al inversor para que tuviera esos inicios de dinero y después se iba a regular. Nunca se reguló, se empezó a topear ahora en un 10% de las viviendas que se construyen, pero hay ejemplos que son muy claros. Se construye sobre las medidas del plan de vivienda nuestro, del país, del Fondo Nacional de Vivienda. Por lo tanto, la vivienda tiene la misma cantidad de metros cuadrados para una cooperativa que para una de estas viviendas de interés social, o promovidas, como se llama ahora. Las viviendas tienen un valor de unos 78.000, 80.000 dólares la vivienda de 2 dormitorios. Nosotros por el sistema cooperativo, como tenemos que poner el 15% de ayuda mutua de eso, nos recibimos 68.000 dólares. O sea, ya hay una diferencia entre lo que se construye. Pero el hecho es que se le hace una serie de exoneraciones y hoy lo que vemos cuando se colocan estas viviendas de 2 dormitorios en el mercado van arriba de 120.000 a 140.000 dólares. O sea, al doble de lo que una vivienda tiene un costo de una vivienda que es de la misma medida que se hace por el sistema cooperativo. O sea, que acá hay una serie de ganancias. ¿Qué es lo que pasa ahí? Cuando se pone en el mercado, esa cuota de repago de esa vivienda tiene que ser de 29.000 dólares, de 29.000 pesos, perdón. Por lo tanto, la familia tiene que ganar 140.000 o 150.000 pesos de ingreso para poder que le afecte el 25%. ¿Qué es lo que se termina haciendo? Bueno, subsidiando hasta el 50% de esa vivienda para que pueda adquirirla una persona que esté dentro del plan de vivienda nuestro. Por lo tanto, se deja de recaudar, y puede ser los 900 millones, porque en los primeros 3 años eran 600 millones de dólares que se había dejado de recaudar, que se dice no se recauda porque no está previsto. Esto no está previsto, por lo tanto hay que alentar la inversión. Pero después, cuando hay que subsidiar eso, se termina pagando una vivienda más. Porque esa cuenta es que pagamos una vivienda más si lo hubiéramos hecho construido por el sistema cooperativo de vivienda. Entonces se deja de recaudar un 50% y se invierte en una vivienda que si bien no se le puso el dinero para que se hiciera, después se le paga. O sea que hay doble ganancia. Pago el 50% yo y el 50% subsidia el Estado. Eso es lo que hay que rediscutir de vuelta en esto. O sea, es un criterio de, bueno, ¿cómo lo vemos? Si era para reestructurar la construcción, bueno, digámoslo de entrada. Hagamos una política, podemos hacerlo de vivienda o de infraestructura o de una pila de cosas y reestructuramos la es una muy interesante ecuación para discutir, porque a lo largo de los años, tanto las autoridades como el público en general se ha venido dando cuenta que lo que en su momento era la expectativa de la vivienda de interés social terminó transformándose en una vivienda o más en la oferta de mercado, en las mismas condiciones en las que el mercado se reguló históricamente y que sigue presentando los mismos problemas de acceso, porque lo charlábamos antes de comenzar la nota. De repente estamos viviendo en un país en donde mayor cantidad de gente puede pagar un alquiler en determinadas condiciones, pero no tiene capacidad de ahorro. No. Y ese sigue siendo un tema que no se puede solucionar. Y este tipo de política apuntaba a ese tipo, ¿no? O sea, que tiene poder de pago, pero no de ahorro. Esa era la intención del objeto cuando la redacción de la ley. El tema es que, bueno, el mercado juega mucho y el mercado no soluciona. Pero juega y pesa.